Grabación se encuentra acá, chiquillos, cuando ustedes ingresan a la plataforma, en la pestaña clases, ingresan a estadística, ¿cierto? Y en clases, en la pestaña clases, hacia abajo en la unidad 3, la última, después del video, la que dice clase prueba de hipótesis para media, ¿ya? Entonces, en esta vamos a ver hoy día, ¿cierto? Que se la resumí esa prueba de hipótesis para media, para que vayamos comprendiendo, ¿cierto? El sentido de la prueba de hipótesis y la vamos a probar con respecto a un parámetro, que es la media. Entonces, vamos a ver la clase. Entonces vamos a ver, ¿cierto? El 50% del tiempo vamos a ver la clase, vamos a ver también algunos ejercicios de intervalos de confianza. Entonces, en sí, en la prueba del viernes, ¿cierto? Lo que les entraría en la intervalos de confianza y pruebas de hipótesis, ¿ya? En sí, las distribuciones muestrales las pasé para que comprendieran la construcción de los intervalos y para que comprendieran ahora la materia que vamos a ver hoy día de la prueba de hipótesis. Ya a partir de estas distribuciones es donde nosotros construimos intervalos y construimos estadísticos para verificar pruebas de hipótesis. Entonces, por tanto, ejercicios les voy a preguntar de intervalos y de prueba de hipótesis. Eso va a entrar en la prueba del viernes, chiquillos, ¿ya? Entonces, vamos a ver finalizando, ya cuando finalicemos, hagamos ejercicios de prueba de hipótesis, vamos a repasar también el de intervalos, ejercicios de intervalos de confianza, ¿ya? Entonces ahí ustedes me van preguntando algunas dudas. ¿Han logrado estudiar de intervalos de confianza o nada? ¿Han podido estudiar algo, chiquillos? Yo al menos no todavía, profesor. Todavía no han intentado, ya. No han hecho nada de la guía de intervalos, ya. Entonces ahí vamos a ver algunos de los más difíciles que tenga esa guía, ¿cierto? Vamos a ver los más difíciles, los más complejos, y después vamos a repasar otro de prueba de hipótesis de los ejercicios que aparecen acá, para que después en el resto de tiempo, ustedes se queden trabajando autónomamente y me van consultando a través del chat con estos ejercicios que dejé de pruebas de hipótesis, ¿ya? Entonces ahí, para que ustedes sepan que va a quedar la, ahí también ejercicio, ¿ya? En esta misma unidad. Entonces vamos a iniciar. Ahí ustedes descarguen la clase para que cuando vayamos haciendo los ejercicios en la pizarra, ustedes vayan viendo qué es de qué se está tratando, lo que estamos trabajando en la pizarra. Entonces también tengan abierta esta clase, también descarguenla. Entonces en esta clase, ¿se acuerdan que ustedes trabajaron en la unidad 1 con el programa SPSS? ¿Se recuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Entonces, ese programa en esta unidad, ¿cierto? Como para tratar de resumírselas, entrega resultados con respecto a la prueba de hipótesis para media. Y yo les coloqué los resultados, o sea, a través de los resultados del SPSS, ¿cierto? Nosotros vamos a ir interpretando los datos, ¿ya? Entonces va a ser un poco más práctica en cuanto a que ustedes van a través de los resultados que tenga el SPSS, que yo se los voy a ir dando, ¿cierto? La guía también los tiene, los ejercicios les entregué los resultados los resultados computacionales. A través de esos resultados, entonces nosotros vamos a ir concluyendo lo que nos están planteando en la probar, ¿cierto? Lo que nos están pidiendo, lo que el investigador quiere hacer. Entonces vamos a comenzar la clase. Cualquier duda de esta parte, ustedes me van consultando. ¿Ya, chiquillos? No se queden con las dudas, no se queden con las dudas de esta parte. Cualquier cosa que no vayan entendiendo, ustedes me lo van consultando. Entonces,
En esta parte de las pruebas de hipótesis para la media, ya acá, ¿cierto? Ya estamos finalizando el ciclo del método científico en una investigación donde ya tenemos, ¿cierto?, las bases para poder hacer esta inferencia estadística. Entonces, en sí, recordando, ¿cierto?, lo que era la inferencia, chiquillos, ¿cierto? Uno infería acerca de un parámetro. Entonces uno infiere acerca de una medida de resumen que no es posible calcularla a través de toda la población objetivo. Entonces ahí uno infiere. Entonces uno infiere con respecto a un valor. Entonces, por tanto, uno dice ese valor puede ser mayor, menor o diferente a un valor, ¿cierto? Y cómo uno puede después concluir con respecto a lo que planteó a través de datos muestrales. Entonces, al obtener una muestra, ¿cierto?, aleatoria, esa muestra, ¿cierto?, que va a ser representativa de nuestra población, van a ser personas elegidas al azar, ¿cierto?, en la cual nos van a entregar información para poder ahora tener estadísticos muestrales. Y a través de esos estadísticos muestrales, nosotros construir un test estadístico que nos va a ayudar, ¿cierto?, a tomar una decisión en estadística y luego concluir nuestra investigación. Entonces eso es lo que en sí la muestra se utiliza para poder, ¿cierto?, a través de sus resultados llegar a conclusiones acerca de la población de interés que nosotros estamos trabajando. Entonces nosotros vamos a partir con lo más básico, que es la inferencia para media en una población, ¿ya? Entonces a medida que uno va, se van repitiendo, hay 8 pasos en una prueba de hipótesis. Entonces 8 pasos para poder llegar hacia una conclusión hacia la población objetivo. Entonces va cambiando solamente el parámetro de interés, porque a través de ese parámetro se construyen diferentes estadísticos. ¿Ya? Entonces, a partir de un parámetro, ¿cierto?, de una población, de 2 poblaciones, de más de 2 poblaciones, hay diferentes test estadísticos que nos ayudan ahora a tomar una decisión y a poder concluir. Pero para plantearla, ¿cierto?, la hipótesis, existe una hipótesis de investigación que entra en el lenguaje de la toma de decisiones en estadística. Entonces, esta hipótesis de investigación se puede desglosar como la hipótesis nula y como la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, denotada por H sub 0, se denota por H sub 0, es lo que se sabe hasta el momento, lo que en la población se ha aceptado hasta el momento, ¿ya? La hipótesis alternativa, denotada por H1, es el cambio. Es una alternativa, ¿cierto?, a la hipótesis nula. Entonces, es lo que el investigador espera que sea cierto. Él quiere probar un cambio, ¿cierto? Él quiere plantear algo diferente a lo que se sabe, a lo convencional, y lo plantea en algo nuevo, y eso es la hipótesis alternativa. Entonces, en sí, ¿cierto?, en una hipótesis de investigación, cuando se resume y se escribe en una hipótesis de investigación, lo que se está escribiendo es H1. ¿Ya? Lo que el investigador en sí, ¿cierto?, quiere investigar, quiere probar algo diferente de lo aceptado hasta el momento, ¿ya? Entonces, por tanto, en los pasos, ¿cierto?, existen pasos para poder tomar una decisión en estadística, es que nosotros vamos a tener una hipótesis que la vamos a asumir cierta, vamos a tener y debemos probarla, ¿cierto? Debemos probarla, nos dan de repente, ¿cierto?, algo conocido, y el investigador quiere ver, ¿cierto?, si el cambio, ¿cierto?, es posible de realizar. Entonces, a través de ello se deben tener un experimento, datos de un experimento, y se debe tomar una decisión acerca de la hipótesis, ¿cierto?, de cuán probables son esos datos provenientes de la hipótesis. Cuando nosotros tomamos una decisión, chiquillos, la tomamos con respecto a la hipótesis nula. Entonces, ¿decidimos rechazar H0 o decidimos no rechazar H0? Entonces, ahí nosotros tomamos esa decisión,
en estadística, ¿ya? Y al tomar esa decisión que yo les voy a enseñar, ¿cómo la vamos a tomar, cierto? ¿De qué forma nosotros vamos a rechazar? ¿De qué forma nosotros no vamos a rechazar? ¿Cierto? Hay diferentes metodologías para poder, ¿cierto?, rechazar y no rechazar. Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula o no rechazamos, se van a cometer dos tipos de errores, ¿ya? Y estos errores en estadística tienen nombres especiales que se llaman el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, por tanto, el error tipo 1 es el error que se comete cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula en circunstancias que la hipótesis verdadera. Y el error tipo 2 es cuando nosotros, ¿cierto?, no rechazamos H0 en circunstancias que la hipótesis verdadera es la alternativa, ¿ya? H1. Entonces, por tanto, cuando nosotros, ¿cierto?, esta probabilidad de cometer el error tipo 1 va a estar presente en nuestra investigación, nos va a acompañar en toda nuestra investigación. Con respecto a esta probabilidad, es una de las probabilidades fundamentales que nos va a ayudar a tomar una decisión, a la toma de decisiones. Entonces, esta probabilidad de cometer el error tipo 1 se llama nivel de significancia y se denota por la letra griega alfa, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos escribir estos tipos de errores? En otras palabras, el nivel de significancia, el alfa, ¿se le asemeja a algo que nosotros vimos el viernes pasado? Vamos a abrir la pizarra. ¿Se le asemeja? Chiquillos, ¿se le asemeja el alfa? Cuando nosotros teníamos un nivel de confianza, ¿cómo escribíamos ese nivel de confianza, chiquillos? 1 menos alfa, ¿cierto? Era nuestro nivel de confianza. 1 menos alfa es nuestro nivel de confianza. Entonces, de acá, teniendo nuestra confianza, ¿cierto? Teniendo una confianza en un estudio, entonces, si trabaja con un nivel de confianza de tanto por ciento, nosotros también podemos tener de acá la probabilidad de cometer el error tipo 1, ¿cierto? De acá nosotros podemos encontrar el nivel de significancia. Y teniendo, ¿cierto?, el nivel de significancia, si nosotros lo establecemos, esa probabilidad mínima, nosotros tenemos también el nivel de confianza. Entonces, de esta forma se denota el nivel de confianza, recordando, ¿cierto?, la clase pasada, el nivel de confianza, y el nivel de significancia, ¿cierto?, lo denotamos por alfa, el nivel de significancia. Y esta es la probabilidad de cometer el error tipo 1, la que nos va a acompañar, la probabilidad, ¿cierto?, de rechazar H0 en circunstancias que es la hipótesis verdadera. O sea, nosotros la rechazamos, pero es la verdadera. Entonces ahí estamos cometiendo, ¿cierto?, un error tipo 1. Y el beta, ¿cierto?, el error tipo 2 es la probabilidad de no rechazar H0 en circunstancias que la hipótesis verdadera es la hipótesis alternativa. Entonces nosotros no rechazamos y ¿quién es la verdadera? En la hipótesis el cambio, lo que el investigador espera que sea cierto, ¿ya? Entonces vamos a abrir acá varias diapos. Entonces, cuando nosotros, ¿cierto?, vamos a necesitar comparar esa probabilidad, el alfa siempre nos va a acompañar esa probabilidad de cometer este error tipo 1. Entonces, esa probabilidad de cometer el error tipo 1 va presente en los pasos en la prueba de hipótesis, que son 8 pasos. Entonces aquí existen 8 pasos. La primera, el planteamiento.
O sea, establecer la hipótesis, ¿cierto? Lo que el investigador espera que sea cierto va en la hipótesis alternativa, ¿cierto? Lo conocido, lo convencional, va en H0. La hipótesis de investigación. Si nos dan la hipótesis de investigación, inmediatamente nosotros la planteamos en la hipótesis alternativa, en el cambio, ¿ya? El paso 2, definir el nivel de significación. Entonces ahí el investigador, ¿cierto?, lo fija. Entonces ahí el investigador dice, trabaja con un 5%, quiere concluir o ver si sus datos son significativos al 5%, o al 3%, o al 1%. Entonces ahí, si nos dice eso, es que ese está definiendo ahí la probabilidad de cometer el error tipo 1. Está diciendo un mínimo error de un 5%. Entonces, por tanto, en el estudio de investigación va a tener un 95% de confianza. Si se tiene, ¿cierto?, una significancia de 3%, ¿cuánta confianza va a tener el estudio, chiquillos? Si el investigador fija trabajar un nivel de significancia del 3%, ¿con cuánta confianza tendría el estudio? Uno menos el nivel de significancia, ¿cierto? Que sería 97% de confianza. Y si tenemos un 1% de significancia, ¿con cuánta confianza va a tener el estudio? Un 99% de confianza, ¿ya? Entonces, luego se obtienen los datos, y estos datos son datos muestrales, chiquillos, son datos que se obtienen a través de la muestra. Entonces, de acá se debe definir, ¿cierto?, un test estadístico. Este test estadístico que nos ayuda a nosotros a poder, ¿cierto?, ver el planteamiento de la hipótesis que estamos realizando. Entonces, se verifican supuestos de quién, de ese test estadístico, para poder ocuparlo en este paso. Calcular el test estadístico observado bajo la hipótesis nula. Entonces, por tanto, vamos a llegar al paso 6. Después de calcular nuestro test estadístico, entonces se debe calcular el valor P observado bajo H0. Entonces, por tanto, el valor P, ¿cómo lo podemos escribir? El valor P es otra probabilidad fundamental que nos va a ayudar a tomar una decisión en estadística, ¿ya? Entonces ahí el valor P es la probabilidad de lo observado o más extremo, en circunstancias que H0 es verdadera, que la hipótesis nula es verdadera. Por tanto, ¿cierto?, nosotros vamos a ver después que al calcularlo, esa probabilidad que nos va a entregar también el programa SPSS, ¿cierto?, esa probabilidad proviene a través del test estadístico observado bajo H0, del test estadístico que nosotros vamos a calcular, que lo vamos a construir, ¿ya? Entonces, por tanto, en el paso 7 nos dicen que se debe tomar una decisión con respecto a H0, con respecto a la hipótesis nula. ¿Quién nos va a ayudar ahora a poder tomar esa decisión? Que es con respecto a la hipótesis nula, o sea, rechazar H0 o no rechazar. Entonces el paso 7, ¿quién nos va a ayudar a poder decidir? Son estas dos probabilidades que yo les mencioné. El valor P del estadístico observado, el valor P del estadístico observado, bajo H0 y
la probabilidad de cometer el error tipo 1 y la probabilidad de cometer el error tipo 1 o nivel de significancia, ¿cierto que se llama? De cometer el error tipo 1 o nivel de significancia nos ayudarán, ¿cierto?, a tomar una decisión en estadística. Nos ayudarán a tomar una decisión en estadística. Una decisión en estadística. Entonces, por tanto, nosotros, ¿cierto?, acá vamos a definir dos condiciones. La primera es que si el valor P del test estadístico observado es, vamos a colocarle, del test estadístico observado, si el valor P del test estadístico observado es menor al nivel de significancia, alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1, entonces la decisión es rechazar H0. Entonces es menor o igual acá, menor o igual al nivel de significancia. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Y también, ¿cierto?, otra condición es que si el valor P del test estadístico observado, es mayor al nivel de significancia alfa, es mayor al nivel de significancia o a la probabilidad de cometer el error tipo 1 alfa, entonces la decisión es no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula denotada por H0, ¿cierto? No se rechaza lo convencional, lo aceptado hasta el momento, ¿ya? Entonces, ¿se ha ido comprendiendo más o menos, chicos? ¿Se ha ido comprendiendo cómo Sí, tomamos profe. cómo tomamos esta decisión? Entonces, luego, tomando esa decisión, ¿cierto?, que viene a través de estas dos probabilidades, viene el fin, la conclusión del investigador. Entonces ahí, en esta parte, ¿cierto?, es cuando ustedes concluyen, cuando ustedes están haciendo un trabajo de investigación, ustedes plantean la hipótesis, definen, ¿cierto?, con cuánta significancia van a trabajar, a través de su muestra obtienen los datos y luego deben definir un test estadístico, luego lo calculan, ¿cierto?, calculan esta probabilidad que viene de ese test estadístico y se toma una decisión y luego concluyen con respecto, ¿cierto?, a ver si lo que se planteó nuevo, efectivamente ustedes se quedan con ello o bien no existe evidencia estadística para decir que lo planteado nuevo, ¿cierto?, va a ocurrir. Entonces, vamos a plantear estas hipótesis de investigación que nos dan acá en la alternativa A, la B y la C. Dice, ahora veremos el caso donde nos interesa es investigar sobre la media de la población, la media de una población. Entonces, nos dice, escriba las hipótesis nulas y alternativas que usaría para probar las siguientes aseveraciones. Entonces, las hipótesis dice que deben ser expresadas en términos del parámetro mu. La media la vamos a llamar, ¿cierto?, la media poblacional, que es lo que nosotros vamos a inferir
¿cierto? La vamos a expresar con la letra griega mu, que es nuestra media de la población de interés. Entonces nos dice la letra A, la media de la edad de los trabajadores en una empresa es de más de 60 años. Entonces ahí, ¿cierto? Hay una hipótesis de investigación, ¿cierto? Que nos la piden desglosar, que la escribamos en términos de la hipótesis nula y hipótesis alternativa. Entonces vamos a escribir de esas dos formas, ¿cierto? Esa hipótesis de investigación. Entonces, en el ejemplo A, la letra A dice plantee la hipótesis nula, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa. Entonces acá hace referencia a la media, ¿cierto? La media de la edad de los trabajadores de una empresa nos dice que es de más de 60 años. Entonces va acá en la hipótesis alternativa, ¿cierto? La hipótesis de investigación. Más de 60 años. Y H0, lo contrario, ¿cierto? H0, lo contrario a H1, no es lo que se quiere probar, ¿cierto? Menor o igual que 60. Entonces acá, cuando la hipótesis, ¿cierto? La hipótesis alternativa puede tomar tres direcciones. La hipótesis alternativa puede tomar tres direcciones. Puede tomar tres direcciones. Entonces puede tomar la dirección unilateral superior cuando nos piden probar si algo es mayor a un valor, unilateral superior, o se llama también de cola superior. Puede tomar la dirección, ¿cierto? Cuando queremos probar si algo es menor, que eso tomaría también la dirección unilateral de cola inferior. Unilateral inferior. Y también, ¿cierto? Puede tomar la otra dirección, que es la dirección diferente. Si queremos probar si la media es diferente a un valor, entonces ahí indica que toma la dirección, ¿cierto? Bilateral. Ahí está tomando las dos direcciones, tanto la derecha como la izquierda. Toma las dos direcciones, bilateral. Entonces la hipótesis alternativa, ¿cierto? Puede tomar tres, puede ser mayor, puede ser menor o puede ser diferente, ¿ya? En cambio, la hipótesis nula, ¿cierto? La hipótesis nula, chicos, acá en lo convencional, la hipótesis nula toma, ¿cierto? Las direcciones, menor o igual, mayor o igual o igual. Entonces, ¿dónde va el igual? El igual siempre va en la hipótesis nula. Nunca va en la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, cuando nosotros queremos probar algo, ¿cierto? Queremos plantear algo distinto a lo convencional, a lo aceptado hasta el momento, entonces nosotros, ¿cierto? Le colocamos superior o inferior. O si queremos probar algo diferente, diferente. Entonces ahí la hipótesis nula va a tomar la dirección menor o igual, mayor o igual o igual, ¿ya? Entonces, por tanto, también la podemos plantear nosotros algo conocido como igual y tomar la dirección, ¿cierto? En H1 como mayor o menor, ¿cierto? No tan solamente como diferente, sino que también si aquí da mayor, acá también nosotros podemos colocarle igual. Es algo que lo aceptado hasta el momento, por tanto la dirección no interesa, lo que interesa es ver si efectivamente va a ocurrir es el cambio, lo que el investigador espera que sea cierto, ¿ya? Entonces, por tanto, en la conclusión, cuando uno concluye, uno lo hace con respecto a la hipótesis alternativa,
Entonces uno dice, ¿existe suficiente evidencia estadística para decir que esto es verdad o no existe? Si existe es porque nosotros rechazamos H0. Si no existe suficiente evidencia estadística es que nosotros no rechazamos H0. ¿Ya? Entonces ahí nosotros vamos a ir concluyendo con respecto a lo que se plantea. ¿Ya? De esa forma. La letra B, chiquillos, ¿cómo la expresarían en términos de H0 y H1? Nos dice, la media del contenido de cafeína de una taza regular de café es de menos de 110 miligramos. ¿Por qué dirección nos están preguntando ahí? ¿Cuál sería la dirección que tomaría la hipótesis alternativa? No importa que se equivoquen. Tendría ¿Cuál que ser sería? H1 es igual a U menor, Sí, muy menor bien, o perfecto. a 110, menor igual o Men- menor. menor. H1 siempre es menor, sí. La hipótesis alternativa, ¿cierto? La hipótesis alternativa toma la dirección menor. ¿Dónde va el igual? Es H0. H0, ¿cierto? Ahí va el igual. Entonces, muy bien. La letra B, la vamos a escribir, ¿cierto? Planteamos H0 versus H1. Entonces acá la media, ¿cierto? Del contenido de cafeína de una taza regular de café me dice que es de menos de 110. Esa es la hipótesis de investigación. Nosotros la colocamos acá, nuestra hipótesis de investigación, y H0, cuando nos da la hipótesis de investigación, lo contrario, le podemos colocar igual, estaría bien, o también la otra dirección, ¿cierto? Mayor o igual que 110. Y ahí también le podemos colocar igual. Da lo mismo. Lo que el investigador espera que sea cierto es que la media es menor a 110. Ya el cambio. Entonces, por tanto, después por eso nosotros concluimos con respecto a H1, porque nosotros no estamos seguros si eso efectivamente es así, H0. Por eso tomamos la decisión solamente con respecto a H0. Pero concluimos, el paso 8, concluimos con respecto a la hipótesis alternativa. Muy bien, chiquillos. La letra C, ¿cómo tendríamos que plantearla? La letra C. Nos dice el promedio del peso de los estudiantes de cierta universidad difiere de 65 kilos. Entonces ahí, ¿qué es lo que el investigador, quién iría en H1 en esa hipótesis de investigación, de esa hipótesis de investigación? El promedio del peso. Tendría que ser H1 es igual a U diferente de Muy bien, 65. exacto, muy bien. De 65, ¿cierto? La dirección de la hipótesis alternativa. Perfecto. H0 versus H1, la media del peso de los estudiantes de cierta universidad dice que difiere de 65 kilos. Y ahí podemos colocarlo igual, ¿cierto? De 65. Entonces, por tanto, acá, estos valores que nosotros tenemos, chiquillos, que nos dan en cada uno de los planteamientos, 110, 65, 60, ¿cierto? Esto es llamado el valor hipotético que uno infiere en la población. Se denota por mu sub 0. ¿Qué es el valor hipotético? El valor hipotético de la población. El valor hipotético que uno está infiriendo en la población. Eso indica hipotético en la población. Entonces uno está infiriendo con respecto a ese valor. Entonces, ¿será así como se está planteando el cambio o no va a ser así? Y eso nos ayuda ¿a quién? Un test estadístico. No descriptivamente, no con la muestra que nosotros calculemos el promedio muestral, no, sino que a través de un test estadístico, porque debemos calcular una probabilidad que es el valor P, calculada a través de ese test estadístico. Entonces, por tanto, ahí uno toma una decisión. ¿Ya, chiquillos? Entonces, para poder, ¿cierto?
concluir con respecto a estas hipótesis. Nos dicen en los pasos, uno de los pasos, ¿cierto? Ahí estamos trabajando con el paso 1, ¿cierto? Ahí establecimos la hipótesis. Ahí en esa parte establecimos nuestra hipótesis de investigación. ¿Ya? ¿Me están escribiendo en el chat o no? Ah, no. Ya. Entonces, tiene que ser otros alumnos que aparece ahí como parpadeando. Ya. Entonces ahí, ¿cierto? Nosotros definimos en una investigación, se parte definiendo, nos preguntan, ¿los datos son estadísticamente significativos al tanto por ciento? ¿Cierto? Luego se tienen los datos muestrales y luego se define un estadístico. Pero ese estadístico, ¿cierto? Si nosotros estamos planteando la prueba de hipótesis para la media, debemos recordar la inferencia para la media con desviación estándar desconocida. Existe también una inferencia para la media con desviación estándar conocida, que se trabajaría a través del estadístico Z, pero en sí, en una investigación, ¿cierto? La desviación estándar se desconoce, ¿cierto? Se desconoce tanto el promedio, por eso uno infiere con respecto al promedio, y se desconoce también la desviación estándar, ¿cierto? En la población. Entonces, por tanto, uno trabaja con los datos muestrales en sí, ¿cierto? Entonces uno hace una estimación de la desviación estándar poblacional. ¿A través de quién? A través de la desviación estándar muestral, que la denotamos con la letra S, ¿cierto? Que esta es la desviación estándar muestral. Vamos a agregarle ahí, recordando que esta es la desviación estándar que nosotros calculábamos en la muestra. ¿Se recuerdan en la unidad 1? La desviación estándar muestral, cuando obteníamos la variabilidad como medida de resumen. Entonces, por tanto, ese estadístico t-de-student, ¿cierto? Ya no vamos a poder trabajar con el estadístico Z porque en la desviación estándar va a ser desconocida en la población. Entonces, para inferir acerca de la media poblacional, uno trabaja con el estadístico t-de-student. ¿Y cómo se construye este estadístico t-de-student? Se construye teniendo el promedio de la muestra, ¿cierto? Y el promedio de la muestra va a ser un estimador puntual. ¿De quién? De la media poblacional. Entonces, por tanto, se le resta ahí el valor hipotético que nosotros vamos a tener en nuestra media. El valor que estamos infiriendo en la población. Lo dividimos ¿por quién? Por la desviación estándar de nuestra muestra, ¿ya? Dividido en la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, por tanto, la t-de-student para una muestra se distribuye, tiene distribución t-de-student con n-1 grado de libertad. Entonces, ¿por qué con n-1 grado de libertad? Porque esos grados de libertad vienen construidos a partir de la varianza, ¿ya? Entonces, por tanto, cuando uno obtiene la varianza, ¿cierto? Uno dice la sumatoria de cada valor, ¿cierto? De cada valor de la variable observada, restándole su promedio muestral, elevando al cuadrado y dividido por los grados de libertad. Entonces, este n-1, el tamaño de muestra menos 1, el denominador que compone la varianza muestral son los grados de libertad del estadístico t-de-student, de esta distribución, ¿ya? Entonces, por tanto, en las propiedades, ¿cierto? Las propiedades de la t-de-student es que es simétrica, esta distribución es simétrica. Entonces esta distribución, ¿cierto? Es simétrica, pero es más, tiene colas más pesadas que la distribución normal estándar. ¿Ya? Tiene colas más pesadas, es más chata. Entonces cuando tiene menos grados de libertad, si ustedes se fijan acá, cuando va aumentando los grados de libertad la t-de-student, es porque va aumentando el tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque los grados de libertad son el tamaño de muestra menos una observación. Entonces, cuando nosotros vemos los grados de libertad que va aumentando, es porque el tamaño de muestra va aumentando, ¿ya? Y entonces aquí se observa el gráfico que cada vez se va asemejando más a nuestra distribución normal estándar. La forma
¿cierto? La forma de la distribución normal estándar es más acampanada que la T de Student. La T de Student es más chata, tiene las colas más pesadas, ¿cierto? Entonces, a medida que el tamaño de muestra va aumentando, más se asemeja a la distribución normal. Entonces, por eso el supuesto, ¿cierto? Hay un supuesto fundamental para ocupar el estadístico T de Student. Este estadístico requiere que se cumpla el supuesto que nuestros datos se asemejen lo más a la distribución normal. ¿Ya? Entonces ahí existen test estadísticos que verifican normalidad, ¿ya? Que son el test de Shapiro-Wilk y el test de Kolmogorov-Smirnov. Entonces cuando nosotros tenemos tamaños de muestra menores a 50, ¿cierto? Podemos ocupar el test de Shapiro-Wilk. Y también si tenemos tamaños de muestra mayor a 50, ocupamos el test de Kolmogorov-Smirnov. Si no, lo podemos ver también a través de un gráfico, de un histograma, vemos la forma. Si nuestros datos, ¿cierto? Tenemos un tamaño de muestra a lo mejor mayor a 30 por el teorema del límite central y nosotros vemos que la forma de nuestro gráfico es sesgado hacia la derecha o tiene un sesgo hacia la izquierda, ¿cierto? No existe, ¿cierto?, simetría en los datos, sino que son asimétricos. Entonces ahí por el teorema del límite central se asume, ¿cierto?, que nuestros datos se distribuyen normalmente. ¿Por qué? Porque la media muestral se distribuye normal aún cuando la variable no se distribuye normal. Entonces a través de ese teorema nosotros podemos, ¿cierto?, asumir que nuestros datos tienen semejanza a la distribución normal, que es un supuesto fundamental que debe cumplir la T de Student para poder ocupar este estadístico. Entonces, en el resumen, antes de mostrarles la tabla de la T de Student y ver, ¿cierto?, todo lo que nosotros vimos en esta campana, en este gráfico, nosotros también lo vamos a ver en la tabla, ¿cierto?, con los grados de libertad, los percentiles de la T de Student, los valores a través de los percentiles de la T de Student, los valores se asemejan a los mismos que la distribución normal estándar cuando la muestra va aumentando. Cada vez que aumenta la muestra, ¿cierto?, los valores de los percentiles se asemejan más. Entonces, cuando nosotros, en el resumen, ¿cierto?, de este test simple para la media de una población, de este estadístico, cuando nosotros estamos interesados en dosimar, en probar, ¿cierto?, una hipótesis acerca de la media de una población, la hipótesis nula, ¿cierto?, va a ser H0, la media igual, ¿cierto?, menor o igual, mayor o igual a un valor hipotético. Donde aquí dice mu sub 0 es el valor hipotético para la media en la población, el valor que nosotros estamos infiriendo, ¿ya? Por tanto, se asume acá para poder trabajar con este test, ¿cierto? El supuesto fundamental es que nuestros datos provengan de una muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, cada persona debe ser independiente en la elección a otra. No debe ser una muestra por conveniencia, ¿ya? Sino que acá debe ser, cuando nosotros elijamos nuestra muestra, debe ser totalmente al azar, a través de métodos, de procedimientos aleatorios. Entonces, cuando nosotros tengamos quién nos va a proporcionar información en nuestra investigación, debe ser aleatoria. ¿Por qué? Porque para poder ocupar un estadístico que se llama, este estadístico es un estadístico paramétrico, en el cual se debe verificar supuestos, ¿ya? Entonces el test paramétrico trabaja en sí con la media, ¿ya? Entonces son test robustos, ¿cierto? Son test robustos para poder, potentes para poder entregar una conclusión satisfactoria en la investigación, ¿ya? Y cuando nosotros, ¿cierto?, podemos concluir en base a este estadístico, también nuestro supuesto es que nuestros datos también provengan de una distribución normal, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿qué nos dice? El supuesto de normalidad no es crucial si el tamaño de la muestra es grande. Se asume que los datos provienen de una distribución normal, respaldándonos con el teorema del límite central, ¿cierto? Que aun cuando la variable no se distribuye, la distribución de la media muestral sí se va a distribuir normal, ¿ya?
Entonces, por tanto, este estadístico T-de-student que se construye a partir del promedio de la muestra, se le resta el valor hipotético que nosotros vamos a inferir en nuestra población, dividido en la desviación estándar muestral sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, entonces este estadístico tiene distribución, se distribuye T-de-student con n-1 grado de libertad. ¿Ya? Entonces, en función se distribuye, ¿cierto? Se distribuye T-de-student con n-1 grado de libertad, el valor que vamos a obtener nosotros acá. Entonces, por tanto, a través de ese test observado bajo H0, nosotros de acá vamos a calcular un valor P. Y este valor P, chiquillos, depende ¿de quién? De la dirección de la hipótesis alternativa. Entonces, si nosotros tenemos una dirección unilateral de cola superior, el valor P va a ser calculado ¿de qué forma? La probabilidad de que el estadístico T-de-student sea mayor que el T observado o el T calculado. La dirección de la hipótesis alternativa. Entonces, yo les quiero preguntar, de estos tres esquemas, el primero, test unilateral de cola superior. ¿Cuál de los tres ejemplos de investigación, de hipótesis de investigación, el A, el B o el C, que nosotros describimos anteriormente, que planteamos anteriormente, correspondería al valor P? ¿Cómo tendríamos que calcular el valor P correspondiente a qué dirección? Cola superior. ¿A cuál de los tres? ¿Al A, al B o al C, chiquillos? De los ejemplos que planteamos, dime. Según los datos, debería ser Sí. ¿El B? el B. Porque tenemos que tomar en cuenta aquí H0, ¿cierto? H1. Ah, H1. Entonces Sí. el número A. La letra A, ¿cierto? Muy bien. La letra A nos dice que la media es mayor a 60. Entonces, mu sub 0 es 60, ¿cierto? Y nos dice que es mayor. Eso es lo que se quiere, ¿cierto?, plantear como algo distinto, que va en H1. Entonces, el valor P, muy bien, correspondería, si nosotros quisiéramos terminar el ejercicio, el valor P de ese planteamiento hay que calcularlo con la cola superior. Muy bien. El test de cola inferior, test unilateral de cola inferior, ¿a cuál correspondería? ¿Al A, al B o al C? Con esta dirección de hipótesis alternativa. También debería ser el B. El B, ¿cierto? Acá es el B, porque la hipótesis alternativa nos dicen que la media es menor que 110, ¿cierto? Entonces, por tanto, el valor P tenemos que calcularlo con el test unilateral de cola inferior. ¿Por qué? Porque la alternativa nos dice que es menor. El bilateral. ¿A qué correspondería el bilateral? ¿Cuál de los tres ejemplos? ¿El A, el B o el C? Ya, ese debería ser el C. Exacto, ¿cierto? Que difiere el promedio del peso de los estudiantes, nos dicen difiere de 65. Entonces acá toma un test bilateral. ¿Cómo calculamos entonces el valor P del test bilateral? 2 veces la probabilidad de que el test estadístico T sea mayor al valor calculado, pero en valor absoluto. ¿Ya? El T observado en valor absoluto. Si nos da negativo, va a quedar positivo igual. ¿Ya? Entonces, por tanto, ese valor bilateral es el que nos entrega el SPSS. El programa nos entrega directamente este valor P. Entrega el bilateral. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros queremos ver una dirección izquierda, una dirección derecha, ¿cierto? Nosotros debemos el valor P dividirlo por 2. Toma una dirección solamente en el planteamiento, porque el valor P que nos van a entregar va a ser llegar y calculado, del test estadístico, el bilateral, ese calcula el SPSS, ¿ya? Entonces nos dice ahí la decisión, lo que anotamos al principio en la pizarra, si el valor P
del test estadístico es menor que el nivel de significancia, entonces, ¿qué va a pasar? Se rechaza la hipótesis nula. Entonces, si el valor P es mayor que el nivel de significancia, ¿qué decisión se va a tomar? No se rechaza la hipótesis nula. ¿Ya, chiquillos? Y les voy a mostrar la tabla. Esta es la tabla de los percentiles de la distribución T de Student hacia la izquierda. Ya que esta tabla también les puede servir para los intervalos de confianza, ¿cierto? Para construir los intervalos de confianza de la T de Student. Entonces ahí nosotros vemos que aparecen los valores, ¿cierto? De alfa medios, 1 menos alfa medios acá, 1 menos alfa medio con dirección hacia la izquierda, y aparecen acá los grados de libertad, ¿ya? Ahí se muestran los grados de libertad y aquí muestra, ¿cierto?, los percentiles correspondientes a 1 menos alfa medios. Entonces de acá yo les quiero mostrar, cuando nosotros, a medida que va aumentando la muestra, ¿cierto?, aumentan los grados de libertad. Para una confianza, un ejemplo de 95% de confianza, nos va a dar un 1 menos alfa medio de 0.975. Entonces, ese valor que nosotros encontramos en la tabla, ¿cierto? En la distribución normal es 1,96. Cuando nosotros construimos el intervalo de confianza, es 1,96 con 95% de confianza. Y si ustedes ven la T de Student, con una muestra de 121, ¿cierto? Que corresponde a 120 grados de libertad, entonces ahí nos indica que es 1,98 la T de Student. Se asemeja bastante a la distribución normal. Entonces ahí nos indican que cuando ya es infinito, ¿cierto? Una muestra grande, ya es la distribución normal propiamente tal. Toma el mismo valor, ¿cierto? Que la distribución normal. Todos los valores que nosotros vemos acá en esta última fila, correspondiente a los grados de libertad infinitos, corresponden a la distribución normal, ya exactos. Entonces, por tanto, entre más grande la muestra, más nuestros datos se asemejan a la distribución normal. Vamos a ver un ejemplo paso a paso. Este ejercicio lo vamos a hacer paso a paso. Todo lo que fuimos aprendiendo lo vamos a plantear acá en este ejercicio. Ahí nos dan un planteamiento, nos dan los datos, nos dan también los resultados computacionales. Estos resultados computacionales a través del estadístico, a través del programa SPSS, de la prueba T de Student para una muestra. Entonces nos dicen, se miden los rendimientos a una muestra aleatoria de 10 plantas de fresas en una agroindustria. Los resultados son los siguientes. Se muestran ahí las 10 plantas y se muestran el rendimiento de cada una de las plantas. Dice, interesa investigar si la media del rendimiento de la población es diferente a 205. Concluya con un 5% de significancia. Utilice para concluir los resultados computacionales que presenta el programa SPSS. Asuma que el rendimiento proviene de una distribución normal. Entonces ahí nos hablan del supuesto que se debe cumplir, ¿cierto? Que se debe cumplir para poder ocupar la distribución T de Student. Entonces, paso a paso, vamos a hacerlo paso a paso. ¿Qué es lo que interesa investigar ahí? ¿Qué es lo que el investigador está proponiendo? ¿Qué es lo que está planteando como nuevo? Como algo nuevo ahí. Lo que se interesa investigar es que si la media del Sí, rendimiento de la población es sí, diferente a 5. exacto. Entonces, ¿eso dónde va? H0, H1. Puede ser H0. H0 es lo conocido, lo convencional, lo aceptado hasta el momento. ¿Qué es lo que se quiere investigar? H1. H1, ¿cierto? Entonces la media nos piden ahí si es diferente a 205. Y H0, lo contrario, ¿cierto?
igual a 205. Lo que nosotros esperamos concluir es con respecto a la hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces eso interesa investigar. Eso interesa, ¿cierto? Investigar. Planteando, vamos a colocarle los numeritos ahí, de los pasos. ¿Ya? Y así pedagógicamente para que ustedes, ¿cierto?, vayan comprendiendo mejor los pasos. Es el paso 1. Plantear la hipótesis. El paso 2. ¿Qué nos dice el paso 2? ¿Qué nos dice el paso 2, chiquillos? Definir el nivel de significación. Exacto. ¿Nos hablan de alguna significancia en el ejemplo? ¿Nos hablan de alguna significancia? Sí, del 5%. Muy bien, ¿cierto? Nos piden concluir. Entonces, ahí ya nos están haciendo referencia a la probabilidad de cometer este error, la probabilidad de cometer, o sea, con una probabilidad de cometer el error tipo 1, o sea, con una probabilidad de rechazar H0, sabiendo que es verdadera, o sea, nos dicen que es de un 0,05, ¿cierto? O de 5%. De las dos formas estaría correcta escrita, ¿ya? Pero ahí si ustedes le colocan 0,05%, eso está malo, ¿ya? Eso está malo. ¿Cómo le tienen que colocar? 5% o 0,05. En términos de porcentaje o bien en términos de probabilidad, ¿ya? 0,05 o 5%. El paso 3. El paso 3 nos dice que debemos obtener los datos de la muestra, ¿cierto, chiquillos? Los datos muestrales. Para poder construir el test estadístico, ¿cierto? Entonces, los datos muestrales que nos dan ahí, ¿cuál sería? El tamaño de la muestra. ¿Qué más necesitamos? El promedio muestral. ¿Qué más necesitamos? La desviación estándar muestral. Entonces, por tanto, acá, el tamaño de la muestra, ¿de cuánto va a ser? ¿Cuánto nos indican que es el tamaño de la muestra que estamos 10 trabajando? plantas. 10, muy bien, 10 plantas. 10 plantas de fresa. El promedio muestral, el promedio del rendimiento. ¿Cuánto nos dicen que es el promedio del rendimiento? ¿Cuánto nos dicen que es el promedio del rendimiento, chiquillos? 205. 205, ¿cierto? Nos entregan el promedio del rendimiento, el promedio muestral. Este es el promedio poblacional, lo que estamos infiriendo. Entonces, lo que nosotros necesitamos en los datos es el promedio muestral. ¿Cuál sería el promedio muestral? ¿Dónde los encontramos acá? Donde dice estadísticos para una muestra. Entonces ahí nos entrega, este es el N muestral. Este es el N muestral. Este es el N pequeño, ya el N pequeño. Y la media, ¿cierto? La media muestral es esta que está acá. Esta que está acá, ¿ya? Esta es la media muestral. 223,10. ¿Ya? 223,10. Eso nosotros lo anotamos, ¿cierto? Acá en la pizarra. 223,10. El promedio 223,10. El N nos indicaron que eran 10, ¿cierto? Plantas. Y la desviación estándar. ¿Cuánto es nuestra desviación estándar? La desviación estándar está al lado, ¿cierto? De la
la que dice desviación típica. Entonces, esta es la desviación típica que nosotros tenemos acá, es la desviación estándar muestral. Donde dice estadísticos para una muestra, esta es nuestra desviación estándar muestral, que es denotada por la letra S, 40,410. Vamos a la pizarra, ¿cierto? 40,410. Entonces luego viene, ¿cierto? Luego viene que nosotros debemos verificar, ¿cierto? Estos son el paso 3. Debemos verificar los supuestos. La verificación de supuestos, el paso 4, ¿cierto? Para utilizar el T de student para una muestra, el test T de student para una muestra, se asume, ¿cierto?, que el rendimiento proviene de una distribución normal, que el rendimiento proviene de una distribución normal. ¿Cierto? Proviene de una distribución normal y de una muestra aleatoria. Para poder ocupar este estadístico T de student. Luego, en el paso 5, nos piden que debemos calcular ese test estadístico observado bajo H0, que sería, ¿cómo lo construimos? Necesitamos el promedio muestral menos, ¿cierto?, el valor hipotético en la población que nosotros estamos infiriendo, dividido en la desviación estándar de la muestra sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y eso tiene distribución, ese estadístico tiene distribución T de student con n-1 grado de libertad. ¿Ya? Entonces, por tanto, al construirlo, los datos muestrales, ¿cuáles son? Serían 223, ¿cierto?, 1, 223,10 menos, ¿cierto?, menos ahí. ¿Cuál es el valor hipotético en la población que nosotros estamos infiriendo, chiquillos? ¿Cuál sería el valor hipotético que nosotros estamos infiriendo? ¿Cuál sería ese valor hipotético? 205, ¿no? 205. 205, muy bien. 205. Aquí va el 205, ¿cierto? Dividido en la desviación estándar de la muestra. ¿Cuánto es la desviación estándar de la muestra? 40,410. 40,410 sobre la raíz cuadrada de el tamaño de muestra, que serían 10. Entonces ahí, si ustedes lo calculan, van a llegar a lo mismo que está especificado, ¿cierto?, acá en el resultado computacional. O sea, ese T de student que nosotros vamos a encontrar, que se encuentra acá en el resultado computacional, chiquillos, este que está acá, que sería 1,416. 1,416. ¿Con cuántos grados de libertad? N-1. ¿Cuántos grados de libertad sería entonces, chiquillos? 9. 9, ¿cierto? 1,416 y eso tiene distribución T de student con 9 grados de libertad. Entonces, por tanto, el SPSS nos entrega el valor P, ¿cierto? En el paso 6.
del paso 6, en el paso 6, el valor P nos entrega el SPSS ¿de quién? Del test de student observado, ¿cierto? Calculado en el paso anterior. Entonces nos entrega el valor P bilateral. Entonces es lo mismo que nos entrega, que sería 2 veces la probabilidad de que T sea mayor al T observado en valor absoluto. Entonces todo esto ya nos entrega el SPSS, el bilateral, que nosotros lo encontramos acá en el resultado computacional, donde dice sig bilateral. Ese es el valor P, calculado para ese valor de prueba, 205, ¿ya? Cuando la media es 205. Entonces, con ese valor de prueba, ¿cierto? Infiriendo con ese valor hipotético en la población, nos entrega, ¿cierto? Ese estadístico T con 9 grados de libertad y el valor P es 0,190. Ese es el valor P que toma las dos direcciones, 0,190. Entonces nos vamos a escribirlo 0,190. Entonces, por tanto, si es bilateral, ya esa probabilidad del valor P, y nos indican acá, ¿cierto? ¿Qué dirección tomaría? ¿Qué dirección tomaría en el planteamiento 1? En el planteamiento 1 nos dice que es bilateral, ¿cierto? Entonces nosotros el valor P lo mantenemos, ¿cierto? Ese es el valor P, porque ya nos están indicando acá que es bilateral. Nos están indicando que es bilateral. Si ahí, ¿cierto?, hubiese sido mayor o hubiese sido menor, ese valor P se divide por 2. Ese 0,190 se hubiese tenido que dividir por 2 porque nosotros andamos buscando solamente una dirección. Pero acá pedían las dos, ¿cierto? Las dos direcciones. O sea, si era diferente, 205. Entonces, por tanto, mantenemos, ¿cierto? Mantenemos ese valor P. ¿Qué decisión tomaríamos en el paso 7? Viene la toma de decisión. ¿Qué decisión se tomaría con el valor P y con el nivel de significancia? ¿Ese valor P es mayor o menor al nivel de significancia que planteamos en el paso 2? Que planteamos en este paso. ¿Es mayor o menor, chiquillos, ese valor P que nos dio? Es mayor, profesora. Muy bien, ¿cierto? Es mayor que 0,05. Entonces, por tanto, ¿qué decisión se va a tomar? Como valor P es igual a 0,190, ¿cierto? Y eso es mayor que 0,05. ¿Qué decisión se toma entonces? Entonces, ¿se rechaza H0 o no se rechaza H0? No se rechaza H0. Muy bien. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula, ¿cierto? Que es H0. Esa es la decisión. Y el último paso, que sería el paso 8, ¿cierto? El paso número 8, la conclusión. Viene la conclusión. Y la conclusión, ¿cierto? Con un 5%. Hay que concluir con respecto al nivel de significancia que nosotros estamos trabajando, ¿ya? Con un 5% de significancia, con un 5% de significancia, se puede concluir o se concluye, se puede concluir con respecto a H1. ¿Cómo concluiríamos con respecto a H1? Se puede concluir que la media del rendimiento, que no existe evidencia, ¿cierto? Se puede concluir que no existe evidencia estadística
Me estaba adelantando. Ahí. ¿Cierto? Nosotros no tenemos ahora, se puede concluir que no existe evidencia estadística, que no existe suficiente evidencia estadística, no existe suficiente evidencia estadística para decir que la media del rendimiento, de las plantas de fresas es estadísticamente diferente a 205. ¿Ya? Entonces nosotros no existe suficiente evidencia para decir, ¿cierto?, que la media del rendimiento es en la población, ¿cierto?, la media del rendimiento en la población, por eso dice de las plantas de fresas, ¿cierto?, que es de toda la población, de todas las plantas de fresas, es mayor, estadísticamente diferente a 205, a lo que me están, ¿cierto?, pidiendo investigar, o sea, plantear como algo diferente. ¿Ya, chiquillos? Y con eso se cierra, con esos 8 pasos ya cerramos. Ahí se cierra la prueba de hipótesis, se concluye, se entrega una conclusión en base al nivel de significancia. ¿Ya? Entonces, cuando uno construye un intervalo, uno interpreta con respecto a la confianza, ¿cierto? La confianza, o sea, con una confianza de tanto por ciento, ¿cierto? La media se encuentra en el intervalo tanto. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ¿estamos claros con la prueba de hipótesis? Sí, profe. Ya. ¿Qué prefieren Sí, hacer, profe. hacer primero algún ejercicio de la guía de intervalo o de prueba de hipótesis primero? ¿Qué prefieren? Ustedes me dicen. ¿Hacemos primero de intervalos o hacemos primero de prueba de hipótesis? En la guía. ¿Qué guía prefieren hacer primero? Puede ser 1 y 1. Sí, por supuesto. ¿Cuál primero? ¿Hipótesis o intervalo? No sé, mis compañeros, ¿qué pueden decir? Sí, ustedes díganme, ¿cuál hacemos primero? Hipótesis, profe, porque estamos aquí mismo, po. Ya, hagamos un ejercicio de prueba de hipótesis. Abrámoslo. Ejercicios prueba de hipótesis para la media. Ahí estamos. Abrámoslo. Esos ejercicios que yo dejé en la plataforma. Ahí están los ejercicios. El primero es como semejante, como que se asemeja al que hicimos recién. Vamos a hacer el 2. Dice, en un estudio efectuado por CERNAC en 2017, se analizaron los contenidos de sodio de los colados, alimentos para guaguas. El Reglamento Sanitario de los Alimentos establece una norma para el sodio, máximo 230 miligramos. Esa norma está establecida por el Reglamento Sanitario. Las conclusiones dicen, los valores de sodio observados permiten deducir que esta adición es excesiva. ¿En qué se basó CERNAC para llegar a esta conclusión? Haga usted ahora el estudio pertinente e informe de sus resultados a CERNAC. Concluya con un 5% de significancia. Asuma que el contenido de sodio proviene de una distribución normal. Utilice los resultados de SPSS para concluir. Entonces,
acá. Lo primero, plantear la hipótesis. ¿Cuál sería H0? ¿Cuál sería H1? ¿Qué es lo que nos dan? Acá en este ejemplo, ¿cierto? Nos dan los dos. Sin querer nos dan los dos al tiro. No nos dan solo la hipótesis de investigación, nos dan los dos al tiro. ¿Cuál sería, qué dirección tomaría H0? ¿Qué dirección toma H1? Nos dan algo conocido, ¿cierto? Nos dan algo que se conoce, algo aceptado hasta el momento. ¿Qué es lo que nos dan aceptado hasta el momento? Que H1 debería ser igual a U mayor, o sea, no, igual o... No, ¿H1 o H0? H0. A ver, no sé. H0, sí. Ya, H0 hasta ¿Están los... viendo, están viendo la guía, cierto? Porque yo tengo Hasta, abierta la pizarra ahora. ya, ¿Tienen abierta la guía? Para eh, que, para que no se pierdan. Abren la guía para que no se pierdan. sí, sí, aquí la tengo. Ya, el ejercicio 2. Planteamos la hipótesis nula y planteamos la hipótesis alternativa. Entonces, ¿qué nos piden ahí? Nos dicen qué es lo que se conoce. La media, ¿cierto? La media poblacional estamos infiriendo con respecto a la media del contenido de sodio. Entonces, por tanto, nos dicen ahí que el reglamento sanitario, ¿qué es lo que establece? ¿Qué es lo conocido? Que el reglamento sanitario establece una norma máxima, ¿cierto? O sea, una norma que es que tenga una norma, ¿cierto? Que máximo sea 230 miligramos. Una norma para el sodio. Pero existen conclusiones de algo que se planteó como nuevo, ¿cierto? Que dicen que los valores permiten deducir que esta adición es excesiva. Entonces, por tanto, algo ya antiguo que es menor o igual, máximo, ¿cierto? Máximo implica menor o igual que 230, se planteó algo diferente que permitió deducir que era excesiva el contenido de media del sodio. ¿Se entiende? Entonces se plantea la media mayor a 230. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Y este 230, ¿quién es? Mu sub 0, el valor hipotético en la población. ¿Sí, chiquillos? ¿Alguna duda del planteamiento? ¿Estamos claros con el planteamiento? ¿Con el paso 1? Ya, perfecto. ¿Nos hablan del nivel de significancia para el paso 2? ¿Nos hablan de alguna de la probabilidad de cometer el error tipo 1? Sí, ¿cierto? Nos dicen que concluyamos con un 5% de significancia, basándonos en todos los pasos, ¿cierto? Al hacer el estudio pertinente para CERNAC. Entonces, basándonos en un 5% de significancia, ahí nosotros 5%, ¿cierto?, de significancia. Esa sería la probabilidad de cometer el error tipo 1. Para tomar una decisión ya tenemos una de las probabilidades, ¿cierto? El paso 3. El paso 3. ¿Qué nos indica el paso 3? Vamos a abrir más diapos, que quedamos faltos de diapos. El paso 3, los datos muestrales, ¿cierto? Los datos muestrales. ¿Qué necesitábamos en los datos muestrales? El tamaño de la muestra, necesitábamos el promedio muestral y también necesitamos la desviación estándar de la muestra, ¿cierto? Entonces, por tanto, tenemos esos datos muestrales
¿cuáles serían el tamaño de la muestra? ¿Cuánto sería el tamaño de la muestra? ¿Cuánto sería el Deberían tamaño? 6. Muy bien, ¿cierto? Este es el tamaño de la, este es el tamaño de la muestra. Este es el tamaño de la muestra que el SPC se lo llama como, lo identifica como población, como trabaja como un paquete que trabaja con las ciencias sociales, trabajan con la población completa y el SPC por defecto arroja un N poblacional, pero este N es muestral, 6, ¿cierto? El promedio muestral, ¿de cuánto es? 327. Muy bien. Perfecto. Va, a la pizarra. Acá. Aquí. El N6, ¿cierto? 327 el promedio. 327 miligramos, ¿cierto? El contenido, la media del contenido de sodio. ¿Y la desviación estándar de cuánto es, chiquillos? 63,306. 63,306 miligramos. Muy bien. Tenemos nuestros datos muestrales. Por tanto, se debe verificar ahora los supuestos del test. Se debe verificar los supuestos del test. Los supuestos del test. Del test TED-Student para una muestra. TED-Student para una muestra. Entonces, por tanto, se asume que el contenido de sodio, proviene de una distribución normal. Proviene de una distribución normal. Distribución normal. El paso 5 viene calcular el test estadístico, ¿cierto? Calcular el test estadístico. La TED-Student, que se compone con el promedio de la muestra, le restamos el promedio de la población hipotético, ¿cierto? Sobre la desviación estándar sobre la raíz del cuadrado, la raíz cuadrada del tamaño muestral. Esto se distribuye TED-Student con n-1 grado de libertad. Entonces, por tanto, la TED-Student, ¿cierto?, es igual a, ¿cuál sería el promedio de la muestra? 327. Le restamos el valor hipotético que estamos infiriendo en la población. ¿Cuánto sería, chiquillos? 230. 230. Muy bien. Dividido en la desviación estándar de la muestra, que sería 63,306 sobre la raíz cuadrada de el tamaño de la muestra, que es 6. ¿Cuánto nos da ese valor? Y ese valor se distribuiría. TED-Student, ¿con cuántos grados de libertad, chiquillos? ¿Con cuántos grados de libertad? 5. Muy bien, con 5 grados de libertad. Cuando ustedes lo calculan, ¿cierto? Van a llegar a la TED-Student, que es igual a ¿cuánto? Al resultado que nos arroja, que nos muestra, ¿cierto? Ahí nuestra distribución, que sería 3,753 con 5 grados de libertad. 3,753 y eso tiene distribución TED-Student con 5 grados de libertad. Entonces viene el paso 6, calcular el valor P a través de ese test observado, el valor P. Entonces, por tanto, el valor P
el valor P del test estadístico TestStudent, ¿cierto? Del test estadístico TestStudent. ¿Cuál sería el valor P entonces, chiquillos de acá? ¿Cuál sería el valor P? Díganmelo ustedes. 0,13. 0,013. 0,013. Este que está acá. Este es el valor P. Este es el valor P. ¿Ya? Entonces, por tanto, teniendo ese valor P, ¿cierto? 0,013, ese es bilateral. Es bilateral. Entonces, por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, chiquillos? Si ese valor P es bilateral, 0,013 es un valor que es bilateral. Y nosotros, en nuestra hipótesis, estamos planteando ¿qué? ¿Qué es lo que se plantea ahí? ¿Dos direcciones o una? Chiquillos, ¿dos direcciones o una? ¿Qué es lo que se está planteando ahí con esa dirección? ¿Qué indica esa dirección, chiquillos? ¿Qué indica esa dirección? Indica unilateral, unilateral, o sea, indica una dirección. ¿Ya? Entonces, por tanto, es unilateral de cola superior. Por tanto, este valor P que aparece acá es bilateral, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Dividirlo por 2. ¿Cuánto nos da entonces el valor P? 0,013 dividido en 2, chiquillos. 0,013 dividido en 2. ¿Cuánto nos quedaría? Queda negativo. No, ¿Negativo? pero no. No. Queda La 0,0065, creo. 0,0065 0,0065 o 66. 65. Es que en mi calculadora sale 6.5 por 10 elevado a la menos 3, entonces 0,00 6.65. 0,013 dividido en 2. Sí, 0,0065. Perfecto. 0,0065. Ahí está. Entonces, ahora, este es el valor P. 0,0065. Entonces, la decisión se toma con respecto a este valor P, que es unilateral. ¿Ya? Este es bilateral. Entonces, no se puede tomar una decisión con respecto a este valor P. ¿Ya, chiquillos? La decisión, entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la decisión? Como valor P que es igual a 0,0065, ¿eso es menor o mayor que 0,05, chiquillos? Es menor. Es menor, muy bien, menor que 0,05, que es el nivel de significancia. Entonces, ¿qué decisión se toma? Entonces, ¿se rechaza o no se rechaza H0? Se rechaza. Muy bien, entonces se rechaza, ¿cierto? La hipótesis nula. Perfecto. ¿Cuál sería entonces la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? El último paso, concluir. ¿Cuál sería la conclusión? Llegamos a la conclusión que nos están pidiendo, ¿cierto? Que nos dicen que es excesiva. Sí, ¿cierto? Entonces, por tanto, con un nivel de significancia del 5%, con un nivel de significancia, del 5%, se puede concluir
se puede concluir que existe suficiente evidencia, ¿cierto? Existe suficiente evidencia estadística, existe suficiente evidencia estadística para decir que la media de contenido de sodio, es estadísticamente superior a 230 miligramos. ¿Ya, chiquillos? Entonces ahí estamos concluyendo con respecto a H1 también, ¿cierto? O sea, tenemos la suficiente evidencia estadística para decir que la media, ¿cierto? Porque rechazamos H0, ¿cierto? Nosotros rechazamos H0. Entonces, por tanto, tenemos la evidencia estadística para decir que la media es estadísticamente superior a 230 miligramos. ¿Se comprende entonces la prueba de hipótesis? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer Sí, uno profe. entonces de intervalo. Vamos a recordar los intervalos. Entonces, abramos los ejercicios de intervalos de confianza. Entonces, vamos a hacer el 4, el más difícil. Entonces acá me gustaría que identificaran, ¿cierto? Me gustaría que identificaran ustedes cuándo utilizar cuándo utilizar, chiquillos, la distribución Z y cuándo utilizar la distribución T. Entonces, un ejemplo, en el 3 no lo vamos a hacer. Vamos a hacer ahí es construirlo. Nos entregan todos los datos, ¿cierto? Es construirlo. Pero me interesa que del 3 se entienda qué van a ocupar. Dice, en una encuesta que se tomó en la primera clase de estadística, se registró información acerca de la edad y estatura de 30 alumnos del curso. Considere que los alumnos que contestaron son una muestra del curso de estadística de cierta carrera de cierta universidad. Entonces nos dicen en la encuesta, el promedio, en la encuesta, que la encuesta proviene a través de una muestra, ¿cierto? El promedio de la estatura fue de 171,62 centímetros. Ese fue el promedio muestral. Y la desviación estándar muestral también fue de 11,61 centímetros. Encuentre, nos dicen, un intervalo de confianza del 90% para la verdadera media de la estatura de los alumnos de estadística de cierta carrera, de cierta universidad. Interprete. ¿Cómo encuentran el intervalo del A y el B? Porque a través del B también nos hablan de desviación estándar muestral. ¿Cuál ocuparían? ¿La distribución Z para construirlo o la distribución T? ¿Cuál de las dos? No importa que se equivoquen, chiquillos. Para Profesora, eso, yo creo que para... se utilizaría la distribución Z, Ya. ¿Alguien más cree que es la Z? pero a lo mejor Na- está malo. ¿Nadie se inclina por la T? ¿Nadie se inclina por la T? ¿Por qué está incorrecto? ¿Por qué el Z está incorrecto? Porque nos hablan que acá se conoce la desviación estándar poblacional. ¿Hacen referencia a la desviación estándar poblacional, chiquillos? Creo que no, solo se habla de la media.
solo se habla de la desviación muestral, ¿cierto? La desviación estándar muestral. Entonces, cuando acá debemos ocupar inferencia para media con desviación estándar desconocida en la población. Entonces, acá se desconoce en la población. ¿Dónde se conoce? ¿Dónde se conoce, chiquillo, la desviación estándar? ¿Cuál es la conocida aquí? De la muestra. De la muestra. Entonces, ¿qué es lo que hacía ese estimador? ¿Qué es lo que hacía esa desviación estándar de la muestra? ¿Qué es lo que era? Un estimador, ¿cierto? ¿De quién? De la desviación estándar poblacional. Entonces, cuando nosotros tenemos el estimador, que es la desviación estándar muestral, entonces ahí ocupamos la T de estudiante, ¿ya? O sea, cuando tenemos datos provenientes de una muestra y nos entregan tanto los dos estadísticos muestrales, entonces nosotros ahí trabajamos con la T de student, porque ahí nos están entregando la desviación estándar que es desconocida en la población. ¿Pero dónde es conocida? En la muestra. ¿Quién trabaja con la desviación estándar muestral? ¿La Z o la T? La T de student. ¿Ya, chiquillos? Entonces la 3, la A y la B, se utiliza la T de student, la distribución T de student. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál otra más me gustaría preguntar? La 6 dice, vamos a hacer el 4 que es más difícil, pero quiero que planteen el 6. ¿Cómo harían el 6? Una muestra aleatoria simple de 25 estudiantes responde a un test de inteligencia obteniendo una media de 100 puntos. Ahí se obtiene una media muestral de esos 25 estudiantes, ¿cierto? Dice, se sabe por experiencia que la variable inteligencia de todos los estudiantes es normal con una desviación típica igual a 10, pero se desconoce la media. ¿Entre qué límites se hallará la verdadera inteligencia media de todos los estudiantes con un nivel de confianza de 0,99 o de 99% de confianza? Entonces, ¿cómo encontrarían ese intervalo? ¿Cómo encuentran ese intervalo de confianza? Para encontrar entre qué límites hallará la verdadera inteligencia media. ¿Con la distribución Z o con la T de student? ¿Se conoce en la población la desviación estándar? ¿Es conocida en la población, chiquillos? ¿Es conocido? ¿Se conoce? A través de una muestra, ¿qué obtenemos solamente ahí? Obtenemos un promedio, ¿cierto? De 100 puntos. Ese es X barra, el promedio muestral. Pero de ahí no se obtiene una desviación estándar. ¿Dónde se obtiene esa desviación estándar? Se sabe antes, ¿cierto? Se sabe que existe una referencia que la variable inteligencia tiene distribución normal con una desviación estándar conocida igual a 10. Entonces, esa variable se distribuye normal con desviación estándar conocida en la población. O sea, ese valor, esa desviación típica, no viene de esa muestra, sino que se tiene referencia que la inteligencia de todos los estudiantes de una población, al hacer referencia a todos los estudiantes, no están hablando de una población. Entonces ahí es una desviación estándar conocida en la población. Entonces ahí, ¿cuál ocupamos entonces? ¿Qué distribución? La distribución Z. ¿Ya? Ahí ocupamos la distribución Z. ¿Ya, chiquillos? ¿Se comprende? ¿Se va entendiendo cuándo se ocupa una en cada caso? Chicos, ¿se va comprendiendo, no?
¿O les cuesta todavía un poco? A mí todavía me cuesta un poco, profe, pero se va entendiendo un poco más. Ya, perfecto. El 4 dice, ahí vamos también a ocupar una distribución, porque nos preguntan sobre un máximo nivel de confianza. Entonces también a través de un margen de error tenemos que encontrar la distribución, ¿cierto? Nos dicen, un agricultor quiere estimar el peso medio de las naranjas que produce con un error menor de 10 gramos, empleando una muestra de 81 naranjas. Sabiendo que la desviación típica poblacional es de 36 gramos, ¿cuál será el máximo nivel de confianza con que realizará la estimación? Entonces, ahí nos dice que debemos encontrar el nivel de confianza, o sea, distinto a todo lo demás. ¿Cierto, chiquillos? Nos están preguntando algo diferente a todo lo demás. Nos están preguntando que a través de los datos nosotros tenemos que encontrar qué el nivel de confianza, el máximo nivel de confianza. O sea, nos están preguntando ahí por 1 menos alfa. En simples palabras, ¿cuánto es 1 menos alfa? Entonces, ¿cómo encontramos ese 1 menos alfa? Nos hablan de un margen de error ahí. Nos dicen que un agricultor quiere estimar el peso medio de las naranjas con un error. Cuando nos hablan de error, nos están hablando del margen de error. ¿Cuál es el margen de error de un intervalo de confianza? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es el margen de error de un intervalo de confianza? Vamos a hacer la guía, entonces, ejercicio, intervalos de confianza. Entonces, el margen de error nos dicen que es de menor que 10. Partamos por ahí. ¿Quién es el margen de error? El margen de error de un intervalo de confianza es el valor de nuestra distribución por la desviación estándar, ¿cierto? Por la desviación estándar. Entonces, el valor que nosotros vamos a tener de nuestra distribución, ¿qué distribución ocuparíamos acá? ¿La distribución Z o la distribución T de student, chiquillos? ¿Es la desviación estándar conocida en la población o desconocida en la población en el 4? Sabiendo que la desviación típica poblacional, ¿cierto?, es de 36. O sea, aquí nos están hablando que efectivamente, ¿cierto?, en la población existe una desviación típica. Hay una referencia de una desviación estándar poblacional que sería de 36 gramos. ¿Ya? Entonces, por tanto, ahí nosotros reemplazamos el Z, la distribución Z, de alfa medios o de 1 menos alfa medios, ¿cierto? Multiplicada por ¿quién? Por la desviación estándar, que es sigma, la desviación estándar en la población, sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Ese es el margen de error de un intervalo de confianza, ¿sí? Recordar cómo se construye el intervalo de confianza. ¿Cómo construimos nosotros el intervalo de confianza? El intervalo de confianza, ¿cierto?, lo construimos de esta forma. El intervalo de confianza de 1 menos alfa. 1 menos alfa. Uno menos alfa por 100%, por 100% para la media, es igual a el valor, la estimación puntual, que sería el promedio muestral, el estimador puntual de la media poblacional, más menos el valor, ¿cierto? En este caso, si es conocida en la población, sigma conocida, es la distribución Z de alfa medios
por la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Esto que está acá es el margen de error. Ya, eso recordar. Ese es el margen de error en el intervalo de confianza. ¿Y cuál sería la amplitud del intervalo? La amplitud del intervalo, ¿cierto? Sería 2 veces el margen de error. 2 veces el margen de error. ¿Ya? Entonces, por tanto, nos hablan del margen de error solamente. Entonces, por tanto, de esto nos hablan. Eso nos dicen que es menor a 10. Entonces, seguimos reemplazando. ¿Nos dan los datos? Sí. El único que no lo dan es este valor. A partir de este valor, nosotros vamos a encontrar ¿quién? Vamos a encontrar esto, 1 menos alfa. Eso es lo que andamos buscando. El nivel de confianza. Eso es lo que andamos buscando nosotros. Entonces, por tanto, ahí nosotros seguimos bajando. Sería z de alfa medios, ¿cierto? Multiplicado por la desviación estándar. ¿Cuánto nos dicen que es la desviación estándar? 36 sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. La raíz cuadrada de 81. Ya eso es menor que 10. Menor que 10. Entonces, por tanto, vamos a llegar que z de alfa medios, 36 dividido en 9, ¿cierto? Eso es 4. 10 sobre 4 nos da 2,5. Entonces, por tanto, el valor que nosotros vamos a encontrar acá, alfa medios, el valor que nosotros vamos a encontrar es en la tabla hacia la derecha. En la tabla hacia la derecha nosotros vamos a buscar este valor, 2,50. ¿Y por qué hacia la derecha? Porque aquí le colocamos como referencia alfa medios. Si nosotros lo hubiésemos buscado como z de 1 menos alfa medios, menor que 2,5, entonces el 1 menos alfa medios, ¿cierto? ¿Dónde encontramos este valor? Sería igual al valor que vamos a encontrar en la izquierda, porque la dirección izquierda toma el 1 menos alfa medio. Pero acá lo hicimos con alfa medio. Vamos a llegar al mismo valor. Al mismo valor. Si lo buscamos en la tabla derecha, que ustedes lo buscan en las tablas estadísticas, abran las tablas estadísticas, la tabla 3, chiquillos. Las tablas estadísticas, la tabla número 3. Parece que está en la unidad 2. En la unidad 2 parece que les dejé las tablas estadísticas, sí. Ustedes la tienen en la plataforma, en la unidad 2, ¿cierto? Y si la tienen guardada, porque la ocuparon también para la prueba pasada, ¿cierto? La tienen que tener guardada en su carpeta. Ahí la abren, las tablas estadísticas, la que dice tablas estadísticas. La de La 3. La 3 es la normal. Abajo de la Poisson. Bajo la Poisson, ahí está la normal. Ahí está. Entonces buscamos hacia la derecha, ¿por qué? Porque estamos trabajando con alfa medios. Entonces ahí sería 2,50. Aquí está. 2,5 y la columna 0. Sería 0,00621. 0,00621. Entonces 0,00621. De acá podemos obtener alfa, ¿cierto, chiquillos? Alfa medio, si es menor que ese valor, ¿cuánto sería alfa entonces? Sería menor que 2 veces esa probabilidad. Entonces, ¿cuánto sería 2 veces esa probabilidad? Sería 0,0124. ¿Cierto, chiquillos? 0,0124. Entonces, por tanto, de acá nosotros, ¿qué encontramos? ¿Quién es alfa? Encontramos alfa. ¿Quién es alfa? Recién lo estábamos trabajando en la prueba de hipótesis. ¿Quién es alfa?
la probabilidad de cometer el error tipo 1, que era el nivel de significancia, ¿cierto? El nivel de significancia. El nivel de significancia. Y a partir del nivel de significancia nosotros podemos obtener ¿qué? El nivel de confianza. ¿Y el nivel de confianza quién es? 1 menos alfa. ¿Cuánto sería 1 menos alfa? Si ya tenemos la significancia, 1 menos 0,0124. ¿Cuánto va a ser la confianza entonces, chiquillos? 0,9876. Esta es la confianza. Ese es el nivel de confianza. El nivel de confianza. El complemento de la significancia. Ese es el nivel de confianza. ¿Ya? Entonces, por tanto, ¿cómo interpretamos? Entonces, por tanto, ¿cierto? El máximo nivel de confianza que se utilizará en la estimación, ¿cierto? El máximo nivel de confianza con que se realizará la estimación, es de 98,76% de confianza. 98,76% de confianza. ¿Ya, chiquillos? ¿Se fue comprendiendo cómo llegamos a esta confianza? Sí, profe. Ya. Entonces ahí repásenlo, vayan a través de los datos, ¿cierto? Nosotros tenemos la confianza. También a través de la confianza nosotros construimos el intervalo. De diversas formas, ¿cierto? Nos pueden preguntar ahí para la construcción de los intervalos de confianza. Entonces, les entra intervalos y les entra prueba de hipótesis. ¿Ya, chiquillos? Entonces, ahora los dejo trabajando autónomamente. Tomen un recreo de 10 minutos y después empiezan a realizar la guía. Yo voy a estar aquí en el chat hasta las 17:50 con ustedes en el chat. Entonces, cualquier duda de la guía que vayan ustedes realizando, cualquiera de las dos guías, las dudas que vayan teniendo, me las hacen llegar, me escriben. Profesora, voy bien, hice esto, ¿cierto? Ahora en la guía yo les puedo decir, sí, chiquillos, van bien. No, es por este otro lado, no, por el otro lado. Pero en la prueba no. Entonces en la prueba yo no los puedo ahí decir. Entonces ustedes tienen que estudiar, ¿cierto? Antes, ejercitar, para que ese día solamente son dudas puntuales que uno responde, pero no decirles van bien. Sí, esa es la distribución que deben ocupar. No, en la prueba no se les puede decir eso, chiquillos. Ahora es la oportunidad, en el estudio de ahora, que cuando ustedes trabajan autónomamente en la guía, ahí ustedes tienen derecho a preguntar, profesora, ¿voy bien con esta prueba? ¿Es la prueba correcta? ¿Habré tomado bien la dirección de la hipótesis alternativa? Entonces ahí yo los voy orientando. ¿Ya, chiquillos? Entonces, por Teams quedamos hasta acá, pero por el chat yo los acompaño hasta las 17:50. ¿Alguna otra duda antes de cerrar por Teams, chiquillos? Yo sobre la prueba, profe, al inicio yo entré un poco tarde y escuché algo sobre que entraban 2 clases o que una había sido introductoria a la otra, algo así. Sí, las distribuciones muestrales, esa es como que les di como el empujón para que entendieran el intervalo de confianza con la prueba de hipótesis. Teníamos que conocer la distribución muestral, ¿cierto? Para poder entender el intervalo, entender la prueba de hipótesis. Entonces, por tanto, esa parte introductoria no la voy a preguntar. Les voy a preguntar ejercicios de intervalos y de prueba de hipótesis. ¿Ya? Ya, profe. Entonces, si quieren también, cuando se tomen después un recreo de unos 10 minutos, me pueden llamar, ¿cierto? Para poder revisar su prueba, contar sus puntos, ¿cierto? Alguno que quiera llamarme, me puede también llamar en este horario. No tan solamente consultarme de la guía, sino que también de la prueba, contar sus puntos. También lo pueden hacer. Yo voy a estar con ustedes hasta las 17:50.
acá vía chat. Ya después a las 17:55 entro a clase. Ya, Ya, chiquillos, entonces nos estamos viendo. Estudien. Ustedes son estudiosos, sigan estudiando, ya, para que les vaya bien en la prueba del viernes. Entonces ahí, el viernes próximo, lo que les voy a preguntar va a ser como en la primera hora, chiquillos, mediante la plataforma de Team, yo les voy a dejar una primera horita de unas preguntas para completar en la plataforma virtual con alternativas. Va a ser súper cortito, se van a demorar máximo 1 hora. En 1 hora se va a cerrar. Posterior a eso, ustedes comienzan a realizar la prueba. Entonces, yo ese día nos vamos a conectar a las 2:30. Yo les voy a entregar las instrucciones de ambas cosas. De cómo contesten en la plataforma virtual, y la prueba va a ser de desarrollo. Ya la prueba posterior va a ser de desarrollo, el mismo desarrollo que me lo mandan al correo mediante un PDF hasta cierto horario, que iban a comenzar, yo creo, como 1/4 para las 4 a realizar la prueba. Les voy a dar como plazo hasta las 9, hasta las 21 horas para que la puedan desarrollar, mandar el correo, escanear, ¿cierto? Todo ese margen ustedes lo vayan teniendo ahí de tiempo. ¿Ya, chiquillos? Entonces, cualquier duda, ustedes no duden en consultarme. Ya, entonces, los dejo por Teams. Tengan un muy buen fin de semana. Estudien, que nos queda poquito ya para finalizar el semestre, ahí van a poder descansar. Ya, así que estudien el tiempo que nos queda. Cuídense mucho. Ya, un abrazo para ustedes. Chao. Para usted igual, profesora, que Chao, profe, que esté bien.